es que no, el paro. Esto acá. Hagámoslo calladitos. Es decir, yo si le voy a imponer las manos y yo veo que usted tiene un demonio, mire, se le ve en la cara. Pero no le diga al párroco, hagámoslo calladitos aquí, yo le voy a hablar de una liberación. Es mal signo si hacemos las cosas al escondido. Porque las cosas del mal son las que se hacen oscuras. Las cosas de Dios se hacen a pleno día, dice el Evangelio de Juan. A pleno día, no tenemos miedo. Y si nos dicen que tal vez en nuestra diócesis no se puede, pues no, es que el don es de Dios. Miren, es muy bello, con esto no se preocupe, porque sé que una de las grandes preocupaciones de muchas comunidades es que no nos dejan ejercer los carismas. Eso es una realidad. Usted no se preocupe. Si el don es de Dios, Él también, y Dios le dio ese don, usted no se preocupe. Dios le dará el momento en que ejerce ese don. Tal vez no es ya, pero Dios lo va a poner a trabajar eso porque para algo Dios se lo dio. Usted no force las cosas. Testimonio en una parroquia X, allá en el lejano mundo, había un párroco que odiaba a los carismáticos. Digo odiaba porque así lo decía él, o sea, los odiaba. Y el cura, o sea, no los quería, no los dejaba del grupo de oración. Ellos se seguían reuniendo, pero no los dejaba casi ni cantar, no quería que aplaudieran en la iglesia, no querían en el grupo de oración, o sea, nada. Entonces los carismáticos pues podían cantar, pero no aplaudían, porque el párroco no le gustaba, entonces no podían orar muy espontáneamente, entonces todos oraban como pasito para que el párroco no se molestara, porque él, además no los quería, pero siempre iba. Pues para regañarlos, es decir, siempre se hacía atrás, así, a ver qué hacían, y todos estaban, el padre está ahí, después nos va a regañar. Entonces el padre resulta que sí, siempre estaba, y que no quiero que impongan manos, que no quiero que oren por nada de sanaciones, liberaciones, nada de eso. Ellos en todo caso obedecieron, y era una comunidad muy carismática, muy viva, y de pronto el padre se enfermó. Y entonces, claro, siempre los carismáticos estamos en todos lados. Somos como las cucarachas. Están barriendo con nosotros afuera y estamos pegados en la escoba otra vez para adentro, porque no nos dejan sacar. Entonces, estaba la comunidad, claro. El padre enfermo en su casa, muy enfermo. Era un cáncer que tenía el padre. Entonces las señoras de la comunidad, pues, no, ¿cómo no vamos a ver al padre? Claro, pues nos han tratado mal y todo, pero pues es el padre, pues claro, vamos. Padre, tenemos un caldito, no sé qué, siempre no falta en la renovación. Que mi mamá se tomaba con estas hojitas, hacía una bebida. Todos tenemos una tía o una carismática que sabe de hojas. No es que sea bruja, pero sabe de hojas y lo hace muy bien. Y entonces le llevaron el caldo al padre, le llevaron las hojas y en medio estaban ahí conversando con el padre, pues claro, cuando uno está enfermo, uno pierde la rigidez, ¿no? Porque se siente débil. Y de pronto una de esas fue muy lanzada y dijo: Padre, ¿nos deja rezar por usted? Y pues el padre dijo: sí, pues en sus casas rezan el rosario. Y entonces la señora insiste, ¿no? Le dice: no, padre, aquí, ahora, yo creo que Jesús lo puede sanar. Yo no sé, ese día el padre estaba distinto, seguro por la enfermedad, estaba débil, lo cogieron en el peor momento. Y dice: bueno, está bien, recen por mí, pero no me van a imponer las manos, no me van a... Y empiezan las viejitas a rezar, las señoras en la oración. Hoy que se ha sanado el cura. Pasaron, o sea, atención, eso no fue que pasó, que llegó el cura y al mes se enfermó. Pasaron 3 años para que eso pasara. Estuvieron 3 años así sufriendo al pobre, pidiéndole al Señor: Señor, pues lo mejor que podemos pedir, Señor, para tu siervo es el cielo. Llévate. A veces rezamos así, ¿no? Lo mejor que puedo pedir para este hermano es el cielo. Así que llévatelo ahora. Bueno, no sé si estarían pidiendo eso. Yo creo que se asustaron cuando le dio cáncer al padre, se enfermó. Pero el hecho es que el padre se sana y claro que hay una conversión en él. Claro que era ya el más animado, el que empezó a dirigir el grupo de oración y todo cambió en esa parroquia. Y entonces el testimonio me lo daba esa comunidad diciéndome: Padre, soportamos 3 años
sin quejarnos. Y habían carismas en nuestra comunidad. Y Dios nos dio el trabajo cuando Él quiso. Entonces usted no se preocupe. Que sí, Padre, es que yo siento que mis manitos se mueven y están que se van. Espere un poquito, que Dios le va a poner. No se preocupe, no se afane. Con eso no se miren, ustedes no creen que es lógico. Si Dios te regala un don, Él te va a dar la chamba. No tienes que hacerte propaganda de nada. No hay que hacerte propaganda, en serio. No hay que hacer propaganda de nada. Tú no tienes que entregar tarjetas diciendo soy Jaime Pérez, invíteme a su comunidad. Mire, yo estoy en Estados Unidos y vine y estoy aquí una semana, ¿por qué no me invita? Mire, yo le pongo las manos y todo. No tiene que hacerse propaganda de nada. Veo con esos predicadores que siempre están haciéndose propaganda. Es mal signo. Ahora que llega un amigo que tú ya conoces y quiere saludar a tu comunidad es distinto. No digo que no, pero hay unos que siempre están mandando hojas de vida todo el tiempo. Y después dice, bueno, venga hermano, y dice, sí, entonces son $5,000 de ofrenda y entonces tienes que dejarme en no sé qué hotel. No, así no funciona esto. Así no funciona. Entonces cuidado, que no te aceleres. Pero atención, si Dios primero discierne tu carisma y encuentra el equilibrio, no puedes tener miedo. No puedes tener miedo de ejercer ese carisma que Dios te regala. Y si Dios te pone, hay que ejercer el carisma. Les pongo un ejemplo, me pongo yo como tonto, así debe ser. Los testimonios es Dios el que aparece y yo no sé tantito. Estábamos en una hora santa, y en Colombia, en una parroquia donde yo cada semana la hacía, iba mucha gente, muchísima gente. Y de pronto en la oración, yo siento en mi corazón que hay una persona que siempre le pidió un trabajo a Dios y que ese trabajo que esa persona le pedía para él era especial y que ese día Dios se lo había concedido. Eso sentía yo en la oración, no había escuchado a nadie y yo mientras estaba ahí rezando sentía eso en mi corazón y le digo a Dios, Señor, esto es tuyo. Y entonces, de alguna manera me confirma, por algo que pasa, alguien que está al lado, viene, se acerca y me dice, me entrega un papelito y me dice, Padre, ore por los que, esta es la manera como Dios confirma, puede orar, por favor, porque hay mucha gente que necesita trabajo. Yo estaba pensando que Dios estaba poniendo en mi corazón que una persona, o sea que es una manera de confirmar, ¿no? Dios confirma las cosas. Pero yo vi tanta gente y vi tanto enfermo que dije, esto no es de Dios. Y me dio miedo decir. Yo no dije que había un hombre en ese lugar, que había buscado un trabajo, que siempre soñaba. Me quedé callado. Sí, oré, bueno, Señor, te entrego a los desempleados, a los sin trabajo. Bueno, yo termino la oración y doy la bendición, voy rumbo a la sacristía. Y cuando voy rumbo a la sacristía, hay un hombre que me detiene y me abraza llorando. Me dice, Padre, ¿lo puedo abrazar? Y pues ya que. Y entonces le digo, ¿y por qué está tan feliz? Y el hombre me dice, Padre, imagínese que yo siempre soñé con un trabajo. Cuando él dijo trabajo, yo dije, tierra, trágame. Y el hombre empieza a contarme su historia y yo empiezo a llorar. Y el hombre me miraba como asustado, ¿qué cura estará llorando? ¿Qué tiene de raro un trabajo? Y me dice, mire Padre, hoy tuve mi primer día de trabajo y yo no sabía qué hacía en esta adoración. Yo salí del trabajo y vi mucha gente entrar, así que quise entrar y encontrarme con esta maravilla de adoración, que yo le doy tantas gracias a usted y a Dios por permitirme estar aquí hoy. Yo lo abracé y dije, ¿le puedo abrazar? Y mientras lo abrazaba le dije, hermano, perdóneme. ¿Por qué? Dije, porque esta noche pudo haber sido más especial para usted y yo se lo robé por miedo. Perdóneme. Así es Dios, Dios tiene detalles. Entonces tampoco podemos, si Dios te pone a trabajar en algo, también dale libertad al Espíritu. Que puede ser que para ti sea una tontería, pero puede ser que Dios está haciendo una obra grandísima en una persona, no lo sabes. Con humildad, dile a Dios que te confirme, Dios te confirmará, y si es de Él, lánzate, lánzate.
Es decir, no podemos tener miedo también a ejercer los dones y los carismas, porque ese es el otro extremo, que ya tenemos miedo. No. Si esto es de Dios, Dios lo confirmará, darán frutos, habrán testimonios. Así es como Dios obra. Entonces, volvemos al tema central. Los carismas están al servicio de la evangelización. Y evangelizar es un proceso que tiene distintos momentos. Por eso hay distintos carismas. Por eso a veces orar por un enfermo es el anuncio enigmático: Jesús está vivo y en su nombre queda sano. Eso es misión. Después de que le predicas la palabra y el amor de Dios, eso es acción carismática. Estás oprimido y en el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús tienes una nueva vida. Fe inicial y conversión inicial son los frutos de la acción misionera. Pero después la gente quiere configurarse con Jesús y necesitamos maestros y apóstoles. Y también para eso se necesita carisma. También se necesita carismas. ¿Ven? Cuando pensamos en los carismas dentro del proceso de la iglesia, de la evangelización, tiene sentido. Si los ponemos aparte, por eso pareciera que estamos peleando siempre con la iglesia institucional. Y parece que nosotros vamos por un lado y que la iglesia va por otro. No, somos la misma iglesia, vamos juntos. Vamos juntos. Y por eso cuando usted llega a su parroquia y que empiezan a decirle, sí, esos carismáticos que no saben nada, usted háblele al Padre. No, aprendimos, la evangelización es un proceso. Y digan la acción misionera, y la acción catequética, y la acción pastoral. Usted va a desgastar, créanme. Pero no es por desgastar, es para entender un poco la dinámica del mundo carismático. Ahora, otros criterios para discernir el uso de los carismas. Otros criterios. Primero, criterio de escucha. En el mundo judío, en el mundo hebreo, yo soy biblista, ya se los dije, no existe mucho la palabra obediencia, no se usaba mucho. Más bien se usaba la palabra escuchar. Pero escuchar en la Biblia es sinónimo de obediencia. Cuando la Biblia dice escucha, lo que está diciendo es obedezca. Escuchar y obedecer están juntos en el mundo bíblico. Por eso, para discernir, antes de hablar y decir muchas cosas, escuche. Escuche a Dios. Silencie su alma. Y pregúntele también, antes de pedir incluso un carisma: Señor, este carisma que yo quiero pedir, acuérdense la pregunta inicial que les enseñé en la misa: ¿para qué pido? Señor, este carisma que yo quisiera, ¿servirá para mi salvación? Si es así, lo quiero. Si no es así, no lo quiero. Eso es humildad. Escucha a Dios, escúchame. A veces en la oración, Padre, ¿cómo escucho a Dios en su palabra? Ahí se escucha a Dios. Padre, entonces tengo que, ¿cómo se escucha a Dios? Es el primer criterio de discernimiento de los carismas: escuchar a Dios. Escuchar a Dios. ¿Cómo se escucha a Dios? En la palabra. Pero para eso tengo que hablar menos. Los carismáticos hablamos mucho, yo el primero. Y cuando oramos, pensamos que una bonita oración es solo decirle cosas a Dios, que está muy bien, pero también hay que escucharlo, porque la oración es un diálogo. Entonces a veces Dios quiere decirte algo y tú no lo dejas. Solo hablamos: Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, te ensalzo. Hoy más que nunca te entrego mi corazón, y más que nunca, Señor, te entrego mi párroco. Tú sabes que es un desgraciadito, Señor, te entrego mi vecina, que tiene una lengua que puede caminar, que puede comunicar desde el atrio. Señor, bendice a todo el mundo y te entrego mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón también por los pecados de mi esposo. Tú sabes, Señor, que mi esposo. Te entrego, Señor, también mis hijos, bendícelos, protégelos. Te entrego mi comunidad parroquial. Te doy gracias y te bendigo, Señor, por todo lo que me das. Te pido, Señor, que me unjas con el don de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Lléname de tu gracia, de tus dones, de tus carismas. Hoy más que nunca, Señor, te doy gracias. Te pido, Señor, también por todo el mundo, por el Santo Padre, Señor. Te pido también, Señor, la intercesión de María. Tú, María, cúbreme con tu manto, cúbreme mi familia. Virgencita Santísima, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, te ensalzo. Te entrego mi vida, mi corazón, y te entrego la vida de todos los pecadores. Y te entrego, Señor, también la vida de toda mi comunidad. Amén. Oración carismática. Alabó, bendijo, pidió Espíritu Santo, pidió perdón, intercesión por los demás. ¿Qué le faltó a esa oración? Escuchar a Dios. Y Dios desde el inicio quería decirte algo importante. Tú no lo escuchabas. Para discernir los dones, escucha a Dios. Yo no estoy diciendo que no tengamos que
que alabar, bendecir y glorificar al Señor. Los hijos no tenemos que decirle que Él es bonito, que Él es grande, que es misericordioso, que es poderoso. Claro que sí, lo hacemos con alegría y lo hacemos con gozo, pero también tenemos que escucharlo. Criterio de discernimiento: escucha a Dios, es decir, obedece a Dios. Obedece a Dios, escúchalo. Dios también puede decir que no. Señor, ¿me regalas el don de la sanación? No. Padre, Dios no me escucha. Si te escucha, te digo que no. ¿Por qué Dios no puede decir que no? No es Dios. ¿Por qué siempre tiene que decir que sí? Es uno de los grandes misterios. Cuando oras por alguien, créanme, a veces uno humanamente quisiera, cuando ora por alguien, que esa persona se sane, pero no se sana. Y a veces uno ora por otras personas y se sana. Es un misterio. El padre Tardío hablaba mucho de eso. ¿Por qué unas sí, por qué otras no? Solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. A veces me ha pasado que voy con mucho dolor a orar por alguien porque sé que está sufriendo. Y con toda mi intención yo le pido a Dios que haga su obra ahí. Y la hace de otra manera. Hay testimonios, pero tal vez no fue la sanación física, otras veces sí. Así que deja que Dios sea Dios, pero escúchalo. Y lo escuchamos en su palabra. Pero atención, hermanitos de la renovación, Dios habla de una manera ordinaria en la palabra. Entonces empieza a leer el Evangelio o el Evangelio del día y ahí discierne que te dice Dios. Todos en algún momento, también yo. Dios nos ha hablado, uno abre la Biblia de pronto y uno lee y uy, Dios le habló. A mí me ha pasado. O uno va a misa y la lectura, uy, esa era la que, ¿no? Pero eso es extraordinario. No siempre es así, no se acostumbre como si fuera un libro mágico, porque si no le puede pasar lo siguiente: Señor, en esta tristeza, háblame, lo que tú me digas yo hago. Y abre la Biblia y dice: en Judas se ahorcó. Señor, confirma. Y abre la Biblia en otro lado y dice: y lo que has de hacer, hazlo pronto. Con cuidado, porque tampoco puede ser así. No digo que a veces, de manera extraordinaria, pasa que abres la Biblia y Dios te sorprende. Sí, claro que sí. Pero no siempre. ¿Ven? El mundo carismático, entonces, no debería ser tan extraordinario en nuestra iglesia. El mundo carismático debería ser lo normal. Que seamos capaces de orar por la sanación de alguien, que seamos capaces de orar por la liberación. Eso no debería ser escondido, debería ser lo normal en la iglesia. Sé que no es fácil, estoy hablando desde la utopía, debería ser. Pero hacia allá deberíamos llegar. Yo creo que la corriente de gracia, la bendita renovación, ofrece a la iglesia esto, la naturalidad de vivir cristianamente, con nuestros dones y con nuestros carismas, que nos ayudan a tener una vida normal allá afuera. Necesitamos sanación para poder trabajar, necesitamos perdonarnos para poder vivir en familia, sanación interior. Ven, es lo normal para poder vivir allá afuera normalmente. O sea, no oramos y ejercemos los carismas para quedarnos aquí encerrados y caminar de manera extraordinaria, como extraterrestres. No. Los dones y los carismas son regalos del cielo para que nuestra vida sea una vida normal. Todo lo que se vuelva normal, duda de eso. Porque tarde o temprano, eso anormal se va a volver más anormal todavía. Lo digo con mucho dolor lo que voy a decir. Pero por ejemplo, conozco muchas historias, de muchos hermanos míos en el ministerio, que empiezan con un don, sobre todo de liberación, y que Dios usa, pero que empiezan a hacer cosas a escondidas y terminan casi siempre enredados en asuntos de dinero. Casi siempre en asuntos de dinero. Terminan cobrando, terminan siempre o con una doble vida. Entonces por eso nada a oscuras, nada en tinieblas. Con la transparencia de los hijos de Dios, con la alegría de los hijos de Dios. Si puede ser un sacerdote, pero te dice: yo voy a rezar por ti, pero no le digas a nadie porque tengo envidia de otros padres. Me envidian mucho, entonces no.
pues sí, puede ser que lo envidien, pero si tú eres libre en tu ministerio no estás pendiente de eso, estás pendiente de llevar la gloria de Dios con libertad, con alegría. Sí hay persecuciones, sí, con esto no estoy diciendo que no, sí las hay. Pero un ministro, también un laico, también que está ejerciendo su ministerio, sabe que en medio de su ministerio hay una cruz y la ofrece, no se queja, no habla mal de nadie, la ofrece con amor. Cuesta. Claro que hay apóstoles que han sido perseguidos, calumniados, sí, porque el mal existe. Pero si seguimos perseverando en el amor, tarde o temprano la verdad nos hace libres. Amén. Así que no tengan miedo. Terminando. Criterios, otros criterios de discernimiento. Primero, la escucha. Escuchar es obedecer, escuchar a Dios. 2, escuchar a la iglesia. Escuchar a la iglesia. Mire, usted es muy sabio, yo lo sé, usted es muy inteligente, es muy bueno, pero no es más sabio que la iglesia. Así que si eso que le están enseñando en el grupo, que vino un predicador que es muy ungido por el Señor, es distinto a lo que enseña la iglesia, hay que descartarlo, aunque suene bonito. Criterio de discernimiento de Ignacio: no todo lo que tiene apariencia de bondad viene de Dios. Apréndase eso. No todo lo que tiene apariencia de bondad viene de Dios, aunque parezca bueno. Si las tentaciones no fueran deseables, no serían tentaciones. Así de sencillo, así de sencillo. La tentación se disfraza con apariencia de bondad, con apariencia de que es algo bueno, algo apetecible. Pero por eso hay que escuchar a la iglesia y por eso hay que formarse. Formarse en la iglesia, no tengan miedo, hay que formarse. Y uno confronta lo que está aprendiendo. Es que miren, pareciera que uno dice, no, que es que al padre no le gusta, pero no es el gusto del padre, no es el gusto del padre. ¿Qué dice la iglesia? Y la iglesia en sus documentos, y por eso escuchamos la iglesia, reconoce el mundo carismático, los dones, los carismas, habla de carismas extraordinarios. Cuando leemos a los padres de la iglesia, era normal. Así que no tenemos miedo. ¿Qué es que al padre no le gusta la renovación? Pues, lamento decirle que la renovación es una corriente de gracia que la iglesia acepta y acoge, independientemente del gusto de su padre o de su obispo. ¿Qué hacemos? La iglesia ha dicho que sí. Usted, padrecito, yo lo quiero, pero usted no es la iglesia. La iglesia somos todos, la iglesia es simple, no es que nos quiera o no nos quiera. Entonces en eso hay que ser muy claros. Pero escuchen, con esto no quiero solo desanimarlos, sino también animarlos. Escuche la iglesia, la iglesia. O sea, obedece. Ahora, hay criterios pastorales en algunas diócesis. Que en esta diócesis no se pueden poner manos, usted no necesita poner manos para que Jesús salga. Amén. Usted basta una oración sencilla, simple: Señor, sana esta desgraciadita que está frente a mí. No le quites todo lo malo porque se desaparece. Y mi Dios puede hacer lo que quiera. No, esto necesita de tus manos. No necesita de tus manos. Cuidado con términos protestantes yo no tengo nada en contra, pero que tenemos que ser cuidadosos, porque a veces nos hacen pensar que nosotros tenemos poderes y no son poderes, son carismas al servicio de la evangelización. Por ejemplo, cuando hablamos de batallas espirituales, es un término que hay que ponerle cuidado, que significa una batalla espiritual, ¿no? Porque pareciera que con las batallas es como si tuviéramos poderes, entonces que si bajo el rosario entonces se va a caer este templo. No eres Moisés, cuando bajaba las manos el pueblo perdía, no, eso era otra época, ¿no? Cuidado con esos términos también, que confunden un poco más, ¿no? Ejemplo, nosotros lo que para los protestantes es unción, para nosotros es gracia. Es el mismo sentido. Cuando el mundo protestante dicen es una persona ungida, nosotros también podemos utilizar la palabra ungida, porque es bíblica, pero lo que ellos entienden por unción es lo que nosotros entendemos por gracia. Es la gracia. No es una persona graciosa.
Tiene gracia. No, gracias. La gracia de Dios es la unción del cielo, la gracia del Espíritu. Pero cuidado con algunos términos, ¿no? A la hora que pueden confundir. Entonces, muy bien, mire qué enseña la iglesia, porque creo que a veces también nos malinterpretan, porque si usted llega donde su párroco, después de un retiro de esto, diciéndole: padre, mire, conocimos a unos hermanos de Canadá, usted viera, una señora chiquita pero ungida, una unción. El padre no le entiende, dice: mire, y con y es el líder en batalla espiritual. Su párroco no tiene ni idea usted de quién está hablando. O sea, pero usted va a decir: pero ¿cómo no va a entender si son cosas espirituales? No entiende, porque no es el lenguaje que usamos, ¿no? Entonces, los carismas no son poderes. No son poderes, no es que seamos poderosos. Entonces, no son poderes. Los carismas son regalos para servir. Para servir, no son poderes. Cuando lastimosamente en nuestra corriente de gracia hay muchas personas que ven los carismas como un poder, y entonces eso se termina subiendo a la cabeza. Terminamos diciendo cosas que no son. Entonces, termino. Para discernir los dones y los carismas, recuerda que los carismas están al servicio de la evangelización. Y evangelizar es un proceso con 3 acciones: acción misionera, acción catequética, acción pastoral. Los carismas son un regalo de Dios para su gloria y para la salvación de mi hermano. Por eso siempre deben estar acompañados de amor y de caridad. Ese es el tercer principio. O el segundo, el tercero. Cuarto principio: los carismas se disciernen escuchando a Dios. Y por último, los carismas se disciernen escuchando a la iglesia. Con esos criterios pudiéramos hablar mucho más, pero quedémonos con lo general. Padre del don de lenguas, Padre. Hay mucha enseñanza, pero para aprender de eso tendrían que invitarme otra vez. Vamos a pedirle al Señor que tenemos